mis ya casi 10 años de haber conocido al Señor, en muchas ocasiones he conversado con varias personas sobre temas espirituales y teológicos. Me han hecho un sinnúmero de preguntas en busca de respuestas concretas y convincentes a todas esas preguntas. La mayoría de esas preguntas las he sabido contestar bien, hasta que un día me hicieron y me confrontaron con esta pregunta. ¿Cómo tú puedes asegurar que la Biblia es la palabra de Dios? En otras palabras, con tantas religiones que hay allá afuera, con tantas interpretaciones que hay allá afuera, fuera de lo que es la Biblia, ¿cómo tú puedes estar seguro, me decían, que esa es la verdad y que la Biblia es la palabra de Dios? Para contestar esa pregunta, yo quizás pudiera dar varias evidencias para contestarla. Yo pudiera, por ejemplo, presentar evidencias externas a la Biblia de que pudieran comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Por ejemplo, la historia. La Biblia menciona muchos lugares y eventos que sucedieron, que están registrados en la historia hoy en día, y eso corroboraría la palabra de Dios. La arqueología puede ser otra evidencia. Existen hallazgos arqueológicos que pudieran comprobar la veracidad de la Biblia. También yo pudiera mencionar la experiencia. Cuando yo experimento lo que la palabra dice, cuando yo tengo un encuentro con Dios, yo pudiera decir que esa es la palabra de Dios. Bueno, todo eso está bien, pero el problema es que otra persona que tuviera otro tipo de escritura sagrada y experimente lo que esas escrituras dicen, pudieran decir lo mismo. ¿Y qué tal la fe? Yo pudiera decir que yo tengo fe en la palabra de Dios, yo pudiera decir que yo creo en la palabra de Dios y que es verdad, pero el problema es que otra persona que profese cualquier otra religión pudiera decir lo mismo. Yo pudiera también dar evidencias internas de que la Biblia es la palabra de Dios. Quizás los siguientes datos pudieran ser convincentes. El hecho de que la Biblia se escribió dentro de un periodo de casi 1600 años en 3 idiomas por sobre 40 autores de diferentes culturas y continentes, aún así manteniendo su unidad como un todo, a pesar de estar compuesta por 66 libros, llevando un solo mensaje de Génesis a Apocalipsis y sin contradicciones. Suena convincente eso, ¿no? Bueno, pero aún así, en el corazón duro de un incrédulo, eso no pudiera ser evidencia suficiente y convincente. Entonces, ¿cómo puedo comprobar yo que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O cómo puedo yo convencer a la persona de que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, con un tipo de persona así simplemente no puedo. Honestamente, yo no tenía una respuesta concreta y suficiente a esta pregunta, hasta que escuché a un predicador hablar del mismo tema cuando a él le hicieron la misma pregunta. Y ese predicador dice lo siguiente cuando a él le hacen la pregunta. Él dice, toma esta Biblia, léela y tú compruébame que no es la palabra de Dios. ¿Por qué ese predicador puede tener la confianza de retar de esa manera a una persona? Simplemente porque él sabe que la Biblia, la palabra de Dios, tiene el poder ella misma para hacer el trabajo y convencer a la persona. Amén. Y eso es lo que yo he aprendido en estos años. Yo no puedo convencer a nadie de que la Biblia, por mis propias fuerzas, de que la Biblia es la palabra de Dios, pero ella sí. Nuestro trabajo es predicarla, pero ella sí puede convencer a cualquiera porque ella tiene el poder y se defiende ella misma. Ella misma clama ser la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios se encarga de usar la misma palabra para convencer a cualquiera. No estoy sugiriendo afirmar ciegamente de que la Biblia es la palabra de Dios, pero más bien ella nos da razones y motivos por los cuales nosotros pudiéramos creer de esa forma. Un famoso apologista nacido en la India de nombre Ravi Zacharias testifica que siempre fue ateo hasta la edad de 17 años. Cuando sentía que su vida no tenía propósito ni significado, intentó suicidarse al consumir veneno. Estando en su cama en el hospital junto a su mamá, un amigo le trajo un Nuevo Testamento y
debido a que su cuerpo estaba totalmente deshidratado, no podía ni siquiera aguantar el Nuevo Testamento en sus manos y fue su mamá quien se lo leyó. La escritura que le leyeron fue la siguiente, en Juan 14:19, donde Jesús dice, porque yo vivo, ustedes también vivirán. En ese momento él pensó, esta puede ser mi única esperanza, una nueva forma de vivir, vida definida por el autor de la vida. Y dice que desde ese momento le entregó su vida a Jesucristo, solamente con escuchar las palabras de Jesús. Entonces la pregunta que yo les hago es, ¿en qué confía usted? ¿Confía usted en la Biblia como la palabra de Dios? Nuestro pastor el domingo pasado estuvo hablando de las angustias causadas por las dificultades. ¿En qué confía usted en esos momentos? El domingo anterior a ese, él estuvo hablando de la duda. ¿Duda usted de la palabra de Dios? A la hora de evangelizar, que yo espero que lo esté haciendo, ¿en qué usted confía? ¿Confía usted en la palabra de Dios a la hora de evangelizar? ¿O confiamos en otros métodos o cosas que podamos hacer para evangelizar? Hermano, la Biblia es la palabra de Dios, no hay duda. Y ella misma tiene el poder para convencer a cualquiera. Ella misma se defiende, el Espíritu Santo se encarga de defenderla. Pero, ¿cómo es entonces que ella se defiende? ¿Cómo es que ella misma demuestra el poder que tiene? Bueno, eso es lo que yo quisiera demostrar hoy. Este pasaje lo he titulado, La Biblia, el manual de vida. Y fíjese que no lo titulé La Biblia, nuestro manual de vida, porque eso suena muy relativo, ¿no? Simplemente lo titulé La Biblia, el manual de vida, porque ese es el manual de vida. En las Escrituras existen más de una porción en donde la misma Biblia se defiende ella misma, pero hay un pasaje en específico que es el que yo quisiera usar para demostrar eso. De hecho, muchos teólogos y estudiosos están de acuerdo de que este pasaje es uno de los mejores pasajes donde la Biblia misma se defiende ella misma y ella declara ser la misma palabra de Dios. Y ese pasaje es el Salmo 19. No voy a tomar el tiempo leyéndolo de nuevo, ya que nuestro hermano diácono lo leyó por nosotros, pero quisiera entrar un poco en el contexto de lo que habla el Salmo 19. El Salmo 19, en una manera poética, como es característica de esta literatura hebrea, nos presenta al menos dos maneras en que Dios se revela, se da a conocer o le habla a la humanidad. Este salmo se pudiera dividir de la siguiente manera. Versos del 1 al 6, Dios habla o se revela a través de la creación. Versos del 7 al 9, Dios habla a través de su palabra. Y ya en los versos del 10 en adelante, el salmista cambia a expresar su convicción por parte de la palabra de Dios y ofrece petición en oración. La primera manera que Dios se da a conocer en los versos 1 al 6, Dios habla a través de la creación. En otras palabras, cuando usted sale afuera y ve lo que hay alrededor de usted, usted sabe que Dios está ahí. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. En otras palabras, es lógico que cuando salimos afuera y vemos la creación, Dios está ahí. Y yo creo que es lógico también pensar que el apóstol Pablo tenía este salmo en mente cuando él habla en Romanos capítulo 1, comenzando en el verso 18. Y lo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Romanos 1, verso 18 dice, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico, dice Pablo. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa.
A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como Dios ni le dieron gracia, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios. Aquí Pablo está diciendo que nadie tiene excusa para negar que Dios está ahí, porque la misma creación da testimonio de Él. Es por eso, hermano, que el ateísmo no tiene sentido. No tiene sentido porque es lógico que a través de la creación se sabe que hay un Dios ahí. Negar a Dios, mi hermano, eso es necedad. De hecho, el Salmo 14, verso 1 dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y aquí la palabra necio significa necedad moral, lo que significa que no es necesariamente asumir que Dios no está ahí, sino que no lo reconocen como tal, a fin de no rendirle cuentas moralmente. Básicamente lo que dice Pablo en Romanos 1. Pero eso no es lo que yo quiero hablar del día de hoy. Ya vimos que este salmo, que en una manera Dios le habla a la humanidad a través de la creación, en la primera manera. La segunda manera que Dios le habla a la humanidad es a través de su palabra. Y eso está en los versos 7, 8 y 9 del Salmo 19. En estos versos es que yo quisiera enfocarme en esta mañana. Y aquí podemos encontrar 6 títulos que se le dan a la palabra de Dios, 6 cualidades o características que se le dan a la palabra de Dios, y podemos encontrar 6 beneficios o resultados de la palabra de Dios. 6 títulos: la ley de Jehová, el testimonio de Jehová, los mandamientos de Jehová, el precepto de Jehová, el temor de Jehová, los juicios de Jehová. Las 6 características: es perfecta, es fiel, es recta, es limpia, es verdad. Los 6 beneficios o resultados: convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra en el corazón, alumbra los ojos, permanece para siempre y es justa. Amén. Quisiera que los veamos cada uno. Verso 7, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Aquí ley, Torah en hebreo, significa enseñanza, doctrina, instrucción. Originalmente ese término se usaba para describir las instrucciones de conducta diaria que Dios le dio a su pueblo, al pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento. Las leyes que Dios le dio al pueblo de Israel servían de instrucción o guía para que ellos se comportaran como Dios quería que ellos se comportaran. Las leyes de Dios nos dan parámetros, nos sirven para guiarnos y para protegernos. Y dice el salmista que esa ley es perfecta. El término perfecto aquí en el idioma original del hebreo puede tener varios significados de acuerdo al contexto. Usualmente cuando escuchamos la palabra perfecta o perfecto pensamos que es sin error, ¿sí? Bueno, en un sentido sí significa eso. Pero más bien el término en realidad tiene significado de ser maduro, completo, que no le falta nada. Y escuchen esto, suficiente. En otras palabras, la ley de Dios o la palabra de Dios es completa, madura, no carece de nada y es suficiente en ella misma. Hace unos días un hermano atrás trajo una pregunta relacionada con esto. A él le preguntaron que si uno pudiera llegar a ser perfecto en esta vida. Bueno, y en cierto sentido sí. La respuesta es sí, en cierto sentido. Si es que estamos hablando de que vamos a ser completos, maduros, que no nos falte nada. Miren lo que dice 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 16 al 17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí lo dice. La Nueva Versión Internacional lo traduce a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. La palabra de Dios tiene todas las herramientas necesarias que el siervo de Dios necesita
para toda buena obra. En otras palabras, para que sea perfecto. Veamos un ejemplo de un hombre perfecto en la Biblia. Job, capítulo 1, verso 1. La Biblia de las Américas dice, hubo un hombre en la tierra de Uz llamado Job, y era aquel hombre intachable, la Reina Valera dice perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Ahí están los elementos de un hombre perfecto. Intachable, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. En otras palabras, completo. Y el salmista dice que la palabra de Dios es perfecta, completa, tiene todo lo necesario para nuestra vida espiritual y nuestro carácter y por ende nuestra conducta. Dios a través de Moisés advirtió a la segunda generación del pueblo de Israel lo siguiente en Deuteronomio capítulo 4, versos del 1 al 2. Dice, ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis, y entréis y poseéis la tierra que Jehová Dios de vuestros padres nos da. Miren esto, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guarde los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Le dijo que no le añadiréis ni le disminuéis a la palabra. En el Nuevo Testamento aparece la misma advertencia en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versos 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará parte de su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en ese libro. ¡Wow! ¡Qué advertencia! Y pensar que hasta hoy muchos han hecho precisamente eso, quitarle o añadirle a la palabra de Dios. El salmista nos dice que la palabra de Dios es completa. También nos dice que el resultado es que convierte el alma. Convertir significa regresar, volverse a, o regresarse a algo o a alguien. Nosotros, hermanos, nos hemos independizado de Dios. En los estudios bíblicos de los miércoles, en la clase de teología, estamos estudiando el reino de Dios. Y aprendimos que el reino de Dios consiste en el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios. Todo eso se perdió en el jardín del Edén cuando Adán y Eva pecaron. En otras palabras, nos hemos independizado de Dios, nos hemos alejado de Dios. Y desde entonces, por naturaleza, vivimos alejados de Dios. Bueno, la palabra de Dios tiene la capacidad para hacernos regresar a Dios. Amén. Hay gente que dice, encontré a Dios. No, mi hermano, usted no encontró a Dios, Dios lo encontró a usted. Porque usted vivía alejado de Él. La palabra de Dios nos atrae a Él. Él es el que con su palabra nos atrae a Él. También el término convertir se puede traducir reaviva, restaura, transforma el alma. Así es que lo traduce la traducción. Entonces, ¿cuál es la conexión de ambos significados? Bueno, para volvernos a Dios, la palabra tiene que transformar nuestra alma. El alma se refiere al interior de la persona, su persona como tal. Y es interesante cómo el salmista, inspirado por el Espíritu Santo, pone en orden los resultados de la palabra de Dios en este salmo. Porque lo primero que hace la palabra de Dios en una persona es transformar su alma y regresarla a Dios. Eso es lo primero que la palabra de Dios va a hacer. La palabra de Dios tiene la capacidad y el poder de transformar la vida de una persona. En una ocasión, una persona me dijo que no tenía que cambiar para estar bien con Dios. No, yo no tengo que cambiar para estar bien con Dios, yo puedo seguir viviendo igual, yo puedo seguir haciendo esto y aquello. Yo creo que esa persona está equivocada. Porque la palabra de Dios transforma nuestra alma. Tiene que haber un cambio. Hebreos 4, versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos que penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos. Y escuchen esto, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón.
La palabra de Dios puede transformar la vida de una persona porque tiene el poder de entrar a lo más profundo del corazón. Ningún otro libro hace eso. Ese es el poder que la psicología, por ejemplo, no tiene. Muchos acuden al psicólogo para tratar problemas que simplemente son problemas del alma. Hasta he escuchado que hay consultas de psicología cristiana. Y con todo respeto a usted si es psicólogo o aspira a hacerlo, pero yo he venido a ser un poco escéptico en cuanto a eso, porque eso suena como si la palabra de Dios no fuese suficiente para transformar la vida de una persona. No, hermano, la palabra de Dios no le hace falta nada. No necesita de la psicología, no necesita de más nada. El salmista nos acaba de decir que la palabra de Dios es completa y suficiente. Mientras que la psicología puede ser buena para muchas áreas de nuestras vidas, hay ocasiones en que ya no puede llegar a la raíz del problema. Cuando yo estudiaba en college, tuve que tomar una clase de psicología y la tomé online, lo cual me obligó a leer el libro. Y cuando yo leía el libro, que el libro describía por etapas cada problema o cada disorder del ser humano, como ellos los clasifican, yo noté una frase bien común y bien interesante. El libro decía, no sabemos la causa de este disorder, pero este es el tratamiento y estos son los síntomas. Yo me quedaba como que, ok, tienes los síntomas, no sabes la causa para poder quitar el problema, pero vienes con un tratamiento, I don't get it. En otras palabras, ellos te dicen, no sabemos cómo resolverlo de raíz, pero al menos trata esto para que se te adormezca el problema, pero no te lo va a quitar, porque es un problema del alma. La psicología no puede llegar allá. La palabra de Dios sí puede llegar ahí. Y la mayoría de las veces la raíz del problema es el pecado. Y eso requiere transformación por parte de la palabra de Dios. En Juan capítulo 3 Jesús le dice a Nicodemo que para entrar al reino de los cielos tiene que nacer de nuevo. Eso es transformación total. Nacer de nuevo es transformación total. Y solo la palabra de Dios puede hacer eso. Hay gente que dice que nadie los puede cambiar. Y tienen razón. El hombre no puede cambiar al hombre. Pero la palabra de Dios sí. Ella tiene ese poder. Y como resultado de esa transformación, la persona comienza a vivir una nueva vida agradable a Dios y acercándose más a Él. Y eso me lleva a la segunda parte del verso 7 del Salmo 19 que dice, el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Testimonio significa lo que alguien dijo, evidencia, ser de testigo. Y dice que ese testimonio es fiel, que significa creíble, seguro. Algunas traducciones lo traducen como digno de confianza. Hermano, la palabra de Dios es confiable. Se puede confiar en ella. Podemos confiar en ella a ojos cerrados. La palabra de Dios es fiel y confiable porque viene de un Dios fiel. En Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice, reconoce pues que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel, que guarda su pacto y misericordia hasta 1000 generaciones con aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Pero al que le odia, le da el pago en su misma cara, destruyéndolo, y no se tarda en castigar al que le odia, en su misma cara le dará el pago. La Biblia declara que Dios es fiel, lo que significa que Él también cumple con sus promesas y con sus pactos. Aquí dice que Él guarda su pacto y su misericordia con aquellos que le aman. Y Él es fiel para hacer eso. Amén. Pero también dice que al que le odia, le da su pago en la misma cara. Él también es fiel para eso. En otras palabras, Dios cumple con su palabra. Podemos confiar en Él y en su palabra, a ojos cerrados. Cuando en un matrimonio ocurre infidelidad, es difícil confiar en ese cónyuge de nuevo que cometió la infidelidad. ¿Pero por qué sucede eso? Porque nosotros somos falibles. Nosotros fallamos. En el caso de Dios, Dios no falla. Imagínense si Dios falla. Si Dios fallara, entonces su palabra no sería confiable, no pudiéramos confiar en Él y Él no sería Dios. Pero es imposible que Dios falle. Dice también que el salmista que la palabra de Dios hace sabio al sencillo.
Y esta sesión aquí yo la encontré muy interesante mientras me preparaba para esto. El término sabio significa ser hábil en cuanto a las cosas de la vida, tener destreza, discernimiento. El predicador Charles Swindoll define la sabiduría de la siguiente manera. Sabiduría es ver la vida desde el punto de vista de Dios. Cuando vemos la vida desde la perspectiva de Dios, respondemos de la manera que Dios quisiera que respondamos. Bastante simple, ¿no? Ser sabio es ver las cosas y actuar basado en la perspectiva de Dios, no la del mundo. Sabiduría tampoco es saber mucho. Usted puede tener todos los grados universitarios que usted quiera, todo el conocimiento que usted quiera y no ser sabio. Aún teniendo todo el conocimiento del mundo, usted puede ser un necio tomando decisiones en su vida, y eso yo lo he visto de cerca. Por otro lado, el término sencillo significa necio. Tiene connotación de ser engañado, persuadido, y escuchen esto, de mente abierta, estar abierto a cualquier cosa, como cuando se deja una puerta abierta. ¿Qué pasa cuando dejamos la puerta abierta de la casa? Se sale el aire acondicionado, se sale el perro, el gato, mi niña de 9 meses que está gateando se me puede salir para afuera. También puede entrar cualquier cosa, ¿sí o no? Entran los mosquitos, entra el calor, entra de cuanta cosa uno no quiere que entre. Pues uno cierra la puerta para poder controlar qué sale y qué entra. Y eso es lo que significa ese término. Y se me hizo interesante por eso. Yo estuve, a principio que yo me convertí al Señor, y tenía la fiebre de hacer esto de Facebook y toda esa cosa, ¿no? Facebook, como le dicen por ahí. Hubo un pariente mío que puso ¿cómo se le dice en español? Un post. Puso un post, posteó algo ahí. Un posteo ahí. Este pariente mío puso eso y puso algo referente a los homosexuales, los matrimonios homosexuales y todas esas cosas. Entonces lo que puso fue como a manera de apoyo a ellos. Y yo pues con la fiebre de compartir la palabra y toda esa cosa, pues lo malo del Facebook es que hace que uno sea un presentado. Porque o sea, cualquiera pone algo ahí, entonces uno tiene que venir, meterse ahí y ponerle un comentario. Vuelve a uno un presentado. Yo creo que lo que me pasó ese día, yo creo que fue por presentado. Pero yo vengo y le pongo un comentario con la palabra de Dios, hablando de lo de el pecado de la homosexualidad y todas esas cosas, dándole esperanza en Cristo a ellos, que Cristo puede cambiar y todas esas cosas. Chévere. Y la cuestión es que empiezan a llover los comentarios. Y una persona que estaba en la lista de amigos de él, no en la mía, puso un comentario y puso lo siguiente: es que estos cristianos tienen la mente cerrada. En aquel momento dije, you know what, forget about you. Just whatever. Pero cuando yo estaba estudiando este pasaje, que llegué a esta parte, dice que la palabra necio significa mente abierta. ¿Alguna vez ustedes le han dicho, oh, you gotta be open-minded? O sea, you gotta be open-minded, you gotta have an open mind. Hermano, no. Tener una mente abierta es dejar entrar que toda la basura del mundo entre en tu mente. El apóstol Pablo dijo lo siguiente en 1 Tesalonicenses, capítulo 5, 21 al 22. Él dice, antes bien, examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno, absteneos de toda forma del mal. Eso es el sabio. No dejar que toda la basura del mundo entre en nuestra mente. Entonces el salmista dice que la palabra de Dios nos hace sabios, pero ¿cómo es que la palabra de Dios nos hace sabios? Bueno, hay muchas maneras, pero al menos quisiera compartir 3 maneras rapidito de cómo la palabra de Dios nos hace sabios. La primera, a través de la Escritura. Bueno, y a lo mejor usted dirá, pero no está siendo redundante, eso es lo que estamos acabando de decir, que la palabra de Dios nos hace sabios, la Escritura. No, sí, es redundante, pero es bueno enfatizarlo. Porque hermano, es que el problema es que hoy en día no estamos confiando en la palabra de Dios. Hoy en día preferimos confiar en alguna persona que nos diga algo.
un profeta de estos días, un apóstol de estos días que nos digan algo y no estamos confiando en la palabra de Dios. Preferimos, aún en la predicación desde el púlpito, preferimos diluir el mensaje un poquito para que lo que suena un poquito amargo no suene muy amargo a los demás y no ofenda a nadie. No estamos confiando en la palabra de Dios. Un preso una vez, cuando estuvimos visitando aquí en la cárcel de Clay County, dijo que muchos predicadores hoy en día le meten azúcar a la palabra de Dios, para que no sepa muy amarga. No, mi hermano, la palabra de Dios tiene buenas porciones, pero también tiene porciones que nos dan duro en el corazón. Y no estamos confiando en ella. E incluso cuando vamos a la consejería con el pastor o los pastores, no estamos confiando en la palabra de Dios. Buscamos que el pastor nos dé su opinión de mi problema, ¿sí o no? Cuando el pastor lo que intenta hacer es llevarnos a la palabra de Dios y analizar nuestro problema a la luz de la palabra. Y encima de eso, cuando el pastor nos da consejo, no lo seguimos y terminamos igual o peor que como venimos. No estamos confiando. ¿Sabe usted cuánta carga se le libera a los pastores de sus hombros si tan solo buscáramos consejo en la palabra de Dios? No es que los pastores no estén disponibles para aconsejar, pero se evitarían un montón de sesiones de consejería innecesarias si tan solo confiáramos en la palabra de Dios y buscáramos consejo en ella. Y también si nosotros llegáramos a ser sabios, pudiéramos aconsejar a otros, que de hecho de eso se trata el discipulado. Mira lo que Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo, capítulo 3, 14 al 15. Pero tú persiste en lo que tú has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y fíjese el contexto con que Pablo le dice esto a Timoteo. Pablo le dice que el fin de las escrituras es hacerte sabio para la salvación. Esa es la meta principal de las escrituras, hacernos sabios para la salvación. Y si ellas nos hacen sabios para la salvación, nos puede hacer sabios para toda área de nuestras vidas. Una segunda manera que nos hacemos sabios es pidiéndole sabiduría a Dios. Santiago 1:5 dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Simplemente pidámosla a Dios. Y en ese contexto, Santiago dice que pidamos sabiduría cuando pasamos por pruebas, por ejemplo, y nos dice que pida con fe, no dudando. Pero más adelante nos advierte en cuanto a cómo debemos pedir. En el capítulo 4, verso 3, cuando dice: pedís y no recibís, porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros deleites. Entonces, no pidamos sabiduría si nuestras intenciones y propósitos no son los correctos. Déjeme ilustrárselo de esta manera. El rey Salomón, muchos conocen la historia. Rey Salomón, Primera de Reyes, capítulo 3, cuando Salomón fue asignado como rey, capítulo 3, versículo... Voy a empezarlo en el versículo 5, por ejemplo. Y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños y le dijo: pide lo que quieras que yo te dé. Y Salomón dijo: tú hiciste gran misericordia a tu siervo David, mi padre, porque él anduvo delante de ti en verdad, en justicia, con rectitud de corazón para contigo. Y tú le has reservado esta tu gran misericordia, en que le diste hijo que se sentase en su trono, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey, en lugar de David mi padre, y yo soy joven, yo no sé cómo entrar ni salir. Y tu siervo está en medio de tu pueblo, al cual tú escogiste, un pueblo grande, que no se puede contar ni enumerar por su multitud. Da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande?
Salomón ahí pidió sabiduría para cumplir con la voluntad de Dios. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto, y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí, yo te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios le dijo, porque no pediste esto y esto y esto y esto, que era para tus deleites, pudiera haber sido para tus deleites, no, yo te di la sabiduría y suficiente. Es verdad que más adelante, en el capítulo 11 de Primera de Reyes, se nos relata que Salomón se desvió de Jehová. Dejó de buscar la sabiduría de Dios, al punto que adquirió 700 reinas y 300 concubinas, que lo llevaron a adorar dioses ajenos. 1000 mujeres. Eso es mucho problema. Con una basta. En otras palabras, Salomón dejó de buscar la sabiduría de Dios y pagó las consecuencias. Al punto que él mismo escribe el libro de Eclesiastés y nos dice que no importa la vida que tú te des, con todos los placeres que puedan existir y todo, si Dios no está en el panorama, todo es vanidad y aflicción de espíritu. Entonces, para llegar a ser sabios necesitamos buscar la sabiduría en Dios. Miren cómo lo dice Proverbios capítulo 2, versículo 16. Hijo mío, si haces tuyas mis palabras y atesoras mis mandamientos, si tu oído inclinas a la sabiduría y de corazón te entregas a la inteligencia, si llamas a la inteligencia y pides discernimiento, si la buscas como la plata, como a un tesoro escondido, entonces comprenderás el temor del Señor y hallarás el conocimiento de Dios. Escuchen esto, porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. ¿De dónde brotan? De sus labios. La palabra de Dios nos hace sabios. Una tercera manera que Dios nos hace sabios es a través de la disciplina. Mira lo que dice Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Compárelo con Proverbios 22, verso 15. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. La necedad está ligada, eso significa atada. El término significa como forzada en el corazón del muchacho. Y el término muchacho ahí incluye desde la infancia hasta la adolescencia. En otras palabras, nosotros nacemos siendo sabios, siendo necios, perdón. ¿Usted sabía eso? Usted es un necio de nacimiento. De lo contrario, el Salmo 19 no dijera que la palabra de Dios hace sabio al sencillo, porque nacemos necios de corazón. Necesitamos que la palabra de Dios nos haga sabios. Y la disciplina ayuda a eso. En muchas ocasiones Dios usa la disciplina para que lleguemos a ser sabios, pero ¿sabía usted que podemos ser disciplinados sin que Dios tenga que mover un dedo? En otras palabras, en muchas ocasiones las consecuencias vienen sin que Dios haya hecho nada para proveernos esas consecuencias. Pero Él usa esas consecuencias para hacernos sabios. Por ejemplo, hay pecados que nosotros cometemos que traen, como dicen en inglés, built-in consequences. Consecuencias incorporadas. Por lo menos así fue que Google Translate me lo tradujo. Son consecuencias que por naturaleza vienen en ese pecado. Por ejemplo, las drogas, el alcohol, la inmoralidad sexual, ese tipo de cosas traen consecuencias, hermano, y eso no hay que ser un teólogo para saber eso. Pueden traer adicciones, cáncer, otro tipo de enfermedades, los estilos de vida que muchas veces vivimos, solo por nombrar algunos ejemplos. Todas esas cosas, si nos envolvemos en ellas, vamos a sufrir las consecuencias, y nosotros lo sabemos.
Y Dios no tiene que mover un dedo para provocar esas consecuencias. Pero usa eso para hacernos sabios. Eso me lleva a analizar Proverbios 22, verso 3, que dice: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. La Nueva Versión Internacional lo traduce de esta manera: el prudente ve el peligro y lo evita. El inexperto sigue adelante y sufre las consecuencias. ¿Quién es el prudente? El sabio. ¿Quién es el inexperto? El necio. Hermano, cuando el sabio sabe las consecuencias de cualquier pecado, termina evitándolo y alejándose de eso. Mirándolo de la otra forma, cuando usted ve que alguien ve las consecuencias y se aleja, está demostrando que es sabio. Especialmente cuando se le ha avisado de las consecuencias. El necio es el que sigue adelante sabiendo las consecuencias y las sufre. Jóvenes, es por eso que queremos que se envuelvan con este ministerio el que estamos haciendo. Queremos que visiten el centro de hogar CREA, por ejemplo, para que esos ex adictos a las drogas allí les puedan aconsejar y les puedan decir a ustedes las consecuencias y el camino de las drogas. Por eso es que queremos que se envuelvan visitando las cárceles de jóvenes, que de hecho hay una aquí, en la esquina aquí, y ya comenzamos a visitarla. Para que aquellos chamaquitos de 14, 15, 16 años les puedan decir a ustedes de las decisiones necias que ellos tomaron en la calle que los llevaron a parar allí. ¿Por qué? Porque el sabio, el avisado, ve las consecuencias y las evita. La carta que leí hace unas semanas atrás, ¿se acuerdan? De un preso. Eso es precisamente lo que él quiere hacer. Él quiere escribir y para que todo aquel que lea su testimonio pueda aprender que las decisiones que él tomó, podamos aprender de ellas, especialmente a los jóvenes. De hecho, él nos envió una segunda carta en estos días, en donde nos cuenta su testimonio desde cómo un cigarrillo de marihuana lo llevó a 30 años de cárcel. Que de hecho, quisiera que lo compartiéramos a los jóvenes. ¿Dónde está Daniel y Elisa, los líderes de jóvenes? Por allá. Esa carta quisiera que la compartiéramos a los jóvenes. ¿Por qué? Porque el avisado ve el mal y se esconde. Es lógico, cuando usted sabe las consecuencias, hermano, si eres sabio, las vas a evitar. Pero por necio muchas veces no las evitamos. Yo me acuerdo cuando mi papá solía decirme un refrán bien conocido en mi país, quizás en muchos países: cuando tú ibas, ya yo venía. Él me decía: coge mi consejo, porque cuando tú ibas, ya yo venía. Ya yo me tropecé con esa piedra. No quiero que tú te tropieces con ella tampoco. Padres de jóvenes, permita que sus jóvenes se envuelvan en estas cosas, para que sus jóvenes puedan aprender a llegar a ser sabios. Mejor es que vean las cosas de la calle desde una perspectiva bíblica, a que vayan a la calle y lo vean allá y la calle termine arrastrándoselos y llevándoselos a ellos. Cuando sus padres les aconsejen, por favor, tomen consejo. Porque no lo están haciendo por mortificar, simplemente lo que están haciendo es evitándoles consecuencias que ya ellos pasaron. De esa manera llegamos a ser sabios. ¿Por qué? Porque el prudente, el sabio, ve el peligro y lo evita. El necio sufre las consecuencias. La palabra de Dios está llena de advertencias, consejos, exhortaciones y experiencias que nos avisan de las consecuencias de no vivir de acuerdo a la perspectiva de Dios. La palabra de Dios nos hace sabios. Verso 8 del Salmo 19, la primera parte dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Mandamientos, preceptos, como lo dice la segunda parte del verso, son sinónimos que ven la palabra de Dios como órdenes, cargos o estatutos. Por lo tanto, la palabra se percibe como órdenes divinas. Un ejemplo son los 10 mandamientos. No hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, haz esto, haz esto, haz esto. Esos son órdenes divinas. Al igual que la ley, son órdenes que nos enseñan a vivir bien moralmente delante de Dios. Y Dios dice que esos mandamientos son rectos, que significa correcto,
hacer las cosas bien de acuerdo al estándar divino. Es vivir en santidad delante de Dios. Y dice que esos mandamientos alegran el corazón. Una vez, hace un par de años atrás, yo llegué a mi trabajo y estaba en la fila para esperar a cloquear, a ponchar. Y mientras esperábamos, un compañero de trabajo que también es cristiano, pues llega y comenzamos a hablar. Y él me dice, mano, yo venía de camino para acá y me paré allí en el gas station a comprar un café. Entonces cuando yo estoy parado en la fila así, para pagar, hay una persona al frente mío pagando. Esa persona termina de pagar y se va. Cuando yo me acerco al counter, veo que él había dejado la billetera encima del counter. Yo agarré la billetera y fui para allá y lo alcancé. Y le dije, mira, se te olvidó la billetera. Y ese hombre se puso contento, agradecido, porque yo hice ese gesto. Y el compañero me dice, hermano, eso se sintió tan bien. Eso me hizo el día. Porque le hice un bien a alguien. La palabra de Dios, los mandamientos de Dios, alegran el corazón. Cuando cumplimos con los mandamientos de Dios, en este caso de velar por el prójimo, amar al prójimo, eso alegra el corazón. Quizás usted está pensando, pero hay personas en este mundo que hacen bien a otros y se sienten bien al hacerlo. Y no necesariamente son personas que conocen a Dios. Eso no tiene nada que ver. De todos modos, están cumpliendo con la palabra de Dios. Cuando uno está viviendo en rectitud delante de Dios y cumpliendo con sus mandamientos, uno siente paz y alegría en el corazón. Hermano, amigo no creyente que me escucha, si usted está viviendo en pecado, se cree que es feliz, déjeme decirle que usted no es feliz. I guarantee you. Porque cuando se vive en pecado, probablemente en el momento pueda ser placentero, pero más adelante usted no va a sentir paz delante de Dios. ¿Cuántas personas he escuchado que en su lecho de muerte, después de haber vivido una vida con total de pecado y a la hora de morir, no se sienten en paz porque saben que no están bien delante de Dios? Porque saben que el pecado da placer en el momento, pero destruye más adelante. Primera de Juan 5:3 dice, porque este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. La Nueva Versión Internacional lo traduce, pues en esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos, y estos no son difíciles de cumplir. Los mandamientos de Dios, hermano, no son difíciles de cumplir. Para el verdadero cristiano, ellos no son una carga. Al contrario, cuando la palabra de Dios mora en nuestros corazones, cuando el amor de Dios mora en nuestros corazones y amamos a Dios, es un deleite y un gozo cumplir con sus mandamientos. En el Salmo 119:14 dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que en todas las riquezas. El Salmo 1 y 2 dice, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. El Salmo 119, verso 1 dice, cuán bienaventurados son los de camino perfecto, los que andan en la ley del Señor. Y ese término aventurado significa contento, alegre, feliz. ¿Se acuerdan del pastor Argen Santiago, los que lo conocen? Cuando él decía, estamos contentos, dichosos, gozosos, alegres, felices, jubilosos, bienaventurados, regocijados. Eso es precisamente lo que hace la palabra de Dios, alegra el corazón. También dice el verso 8 del Salmo 19, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El término puro aquí significa limpio, pero también se puede traducir como claro. La palabra de Dios es clara, alumbra los ojos, lo que significa que nos da entendimiento, nos aclara las cosas y nos ilumina el camino a seguir. Yo sé que esto le ha pasado a mucha gente, o a todos. ¿Alguna vez usted se ha tenido que levantar a la medianoche para ir al baño y está todo oscuro, como dicen en inglés, pitch black, ¿no? Y como usted es bastante arrogante, usted no quiere encender la luz, porque usted se sabe el camino al baño. Pero de repente le da con el dedo pequeñito del pie a la pata de la cama. ¿Por qué no sucede eso?
Porque somos arrogantes y no buscamos la luz. Nos creemos que nos sabemos el camino para el baño y no buscamos la luz. No queremos ni siquiera prender la luz. El Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios nos da dirección, nos guía, nos dice por dónde ir. Proverbios capítulo 3, verso 5 dice: confía en Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. La palabra de Dios nos guía en nuestras vidas, nos da luz, nos da claridad. El domingo pasado estuvimos aquí reconociendo a nuestros pastores en el mes del pastor. Y hubo una hermana acá arriba que se me hizo bien interesante lo que ella dijo. A ella le tocó homenajear a uno de los pastores y a su esposa. Y ella contaba que mientras este pastor estaba en su servicio militar, la esposa de este pastor iba a la casa de esta hermana y ella iba con la Biblia. Y iba siempre a compartirle la Biblia. Y esta hermana dijo algo bien interesante. Ella me abrió los ojos con la Biblia. Ella me aclaró muchas cosas. Yo estaba cegada, yo estaba en oscuridad, pero ella con la Biblia me abrió los ojos. Bueno, la palabra de Dios alumbra los ojos. También estuve hablando con un compañero de trabajo en estos días y él me dice que antes de él ser salvo, él leía la Biblia, pero como que no la entendía, nada pasaba en su vida. Y no fue hasta un día que él estuvo en la iglesia y una hermana vino a orar por él. Creo que le dijo unas palabras ministrándole a su vida. Lo más probable es que le compartió el evangelio, oró por él. Y dice que desde ese momento, él dice, yo leo la Biblia y ahora everything makes sense. Todo como que lo entiendo todo. Hermano, y no es hasta que el Espíritu Santo hace la obra en el corazón de la persona que la palabra de Dios alumbra los ojos de esa persona. El Espíritu Santo se encarga de abrirnos nuestro entendimiento y alumbrar nuestros ojos con la palabra, con el mayor propósito de conocerlo a Él. Miren cómo lo dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien, renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como siervos, como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, escuche bien esto, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Dios resplandeció su luz en nuestros corazones. La palabra de Dios es eso lo que ella hace. El verso 9 del Salmo 19 dice: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. El término temor habla más de reverencia, más que de miedo o terror. Pero más bien habla de honrar y respetar a Dios. Es como cuando respetamos a nuestro Padre terrenal. Yo me acuerdo cuando niño que yo sabía que si yo hacía algo estúpido, mi papá me iba a disciplinar. Yo me acuerdo bien de las miradas que él me daba, que con solo una mirada ya eso era suficiente para mí. ¿Por qué? Porque yo le tenía temor, yo le tenía respeto a él. Es más, cuando él me decía, mira, ven acá. Ahí yo decía, hasta aquí llegué yo, hasta aquí me trajo el barco, estoy en problemas. Y lo mismo pasa con Dios.
al reverenciarlo y respetarlo, tratamos de lo mejor posible de no fallarle por miedo a ofenderlo y que paguemos las consecuencias de su disciplina. Esto implica que la Escritura es un manual de reverencia y adoración a Dios. La Escritura produce en nosotros adoración limpia y pura hacia Dios. Y esa adoración permanece para siempre, como lo dice el verso. Por una parte, esto implica que Dios es eterno y en algún momento vamos a estar viviendo eternamente con Él. Pues nuestra adoración va a permanecer para siempre hacia Él. Eso es lo que está escrito. También implica que Él es el mismo por siempre, Él no cambia y por lo tanto nuestra adoración y reverencia a Él no debe cambiar. ¿Cómo es que adoramos y reverenciamos a Dios de una manera pura? Bueno, mire, no pensemos que lo que hacemos aquí es adorar a Dios. Déjenme explicarle, no tienen las piedras todavía. Lo que hacemos aquí no es adorar a Dios. Voy a abusar de la confianza, Pastor Eliezer. Lo que hacen los hermanos del Ministerio de Música, eso no es adorar a Dios. Porque la música no es adoración a Dios. La música es un medio de adoración a Dios. La verdadera adoración se manifiesta desde el corazón y en nuestro estilo de vida cada día, no solamente los domingos. De nada vale que estos hermanos vengan cada domingo a cantar y a tocar el instrumento y que se oigan excelentes si su corazón y estilo de vida no están bien con Dios durante la semana. Algo interesante que escuché esta semana, que un predicador decía, no todo el que canta alabanza es un verdadero cristiano, pero todo verdadero cristiano canta alabanza. El apóstol Pablo dice en Efesios 5 que seamos llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, alabando y cantando al Señor en vuestros corazones. En otras palabras, una de las manifestaciones de ser lleno del Espíritu es cantar y alabar. ¿En dónde? En vuestros corazones. Y eso no se manifiesta solamente el domingo. Eso aplica también a nosotros que estamos ahí abajo del altar. De nada vale que vengamos aquí, levantemos las manos, cantemos, si nuestro corazón no está del bien delante de Dios durante la semana. Si no le reverenciamos a Él, si no con un estilo de vida no le honramos a Él. ¿Y qué tal las muchachas que danzan? De nada vale que ellas dancen lo más bonito que puedan si el corazón de cada una de ellas no está bien con Dios. Porque sería solamente lo que es la música, danza, todo lo que hacemos aquí sería solamente un buen espectáculo, pero hasta ahí. Porque el temor de Dios no está ahí. Y Dios no recibe eso como adoración si nuestro corazón está alejado de Él. Hay muchas personas que claman ser cristianos, pero su vida no lo demuestra. Y yo sé que yo no soy nadie para juzgar, pero lo que es evidente es evidente. Como comentaba un hermano este pasado miércoles en las clases bíblicas, ya no se sabe la diferencia entre el cristiano y el no cristiano. Cuando miramos las redes sociales, cuando vemos en el trabajo, donde quiera, ya no se sabe la diferencia de quién es cristiano y quién es no. Actúan igual que los demás del mundo. Y lo más probable es que el problema sea que hoy en día el evangelio que se predica es muy superficial. Es un evangelio de solamente creer en Cristo, pero hasta ahí. Y yo sé que se requiere creer en Cristo para salvación. La salvación es por fe y no por obra. Pero el temor de Dios, ¿dónde está? No está. Simplemente un evangelio que lo vivimos como dicen en inglés, we take it for granted. Lo que significa que estamos tan familiarizados con el evangelio que no lo apreciamos. Yo compartía este pasado mes de septiembre con los presos allá en la prisión. Yo decía, imagínate que venga un total desconocido, alguien que no fuese familia suya ni nada, venga y le diga al juez o a las autoridades, mire, yo quiero tomar la condena de fulano, en este caso la suya. Yo quiero tomar su condena y déjalo libre a él.
un desconocido. Yo le preguntaba a los presos, ¿y cómo usted se sentiría? Todos gritaron, ¡acho, agradecido, de verdad! Que otra persona tome mi condena, agradecido. Yo le dije, ¿se sentiría agradecido? Después de eso, ¿cómo usted viviría? ¿Usted fuese a dañar la familia de esa persona que tomó su condena? ¿Usted fuese a acostarse con la persona con la esposa de esa persona? ¿Dañaría a sus hijos? ¿Viviría una vida que ofendiera a esa persona que tomó su condena? No, muchachos, yo estaría súper agradecido con esa persona. Bueno, lo mismo hizo Dios. Dios tomó nuestra condena en Cristo. Y muchas veces nosotros vivimos de una manera que lo que hacemos es ofenderlo. Si Él tomó nuestra condena eterna, ¿por qué vamos a vivir una vida que vamos a estar ofendiéndolo? En Mateo capítulo 15, versículos 7 al 9 dice, Jesús confronta a los líderes religiosos y les dice, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías diciendo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Mas en vano me honran enseñando doctrinas y mandamientos de hombres. Y en el contexto que él habla aquí, no sé si reconocen el pasaje que los religiosos están discutiendo con Jesús que si, ¿por qué esos discípulos no siguen la tradición de los ancianos y se lavan las manos antes de comer, Y Jesús le dice, pero ven acá, ¿por qué ustedes se preocupan tanto por la tradición e invalidan el mandamiento de Dios? Porque Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre. Pero la tradición tuya dice que si todo lo que yo tengo para ayudar a mi padre y honrarlo, yo lo tengo que traer al templo, entonces no estoy honrando a mi padre. Y él dice, ustedes invalidan el mandamiento de Dios con su tradición. Y luego más adelante él le dice, lo que entra por la boca no es lo que contamina al hombre, mas lo que sale por la boca es lo que contamina al hombre. Porque lo que sale de la boca sale del corazón. Las inmundicias, los adulterios, las blasfemias, la idolatría, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso sale del corazón. Y por eso es que él le dice, este pueblo con los labios me honra, pero su corazón no está conmigo. Porque ellos estaban enseñando el protocolo de seguir la tradición y mandamientos, pero su corazón no estaba ahí, no había temor de Dios. Entonces, ¿qué enseñamos nosotros aquí? ¿Qué enseñamos? ¿Cuál es el protocolo? ¿Venir a la iglesia los domingos a adorar a Dios? Mientras durante la semana vivimos sin reverenciarle y esperar que Dios reciba eso como adoración. No, hermano, eso no es lo que enseñamos aquí. La palabra de Dios nos enseña a tener una reverencia y adoración pura hacia Dios. Hermano, entonces usted me está diciendo que si yo he pecado durante la semana, no puedo venir a la iglesia el domingo a adorar a Dios porque Dios no lo va a recibir como adoración. Eso no es lo que yo estoy diciendo. Porque Dios recibe la adoración de aquel que viene con un corazón humillado y arrepentido delante de Él. Corazón contrito y humillado delante de Él. Pero si nuestro estilo de vida a diario es pecaminoso, entonces no estamos reverenciando y adorando a Dios. Estamos en un proceso de santificación, yo lo sé, vamos a pecar, claro que sí. Pero procuremos en lo mejor que podamos tener un corazón reverente y puro delante del Señor y demostrarlo con nuestro estilo de vida, porque la palabra de Dios produce eso en nosotros. Como dijo alguien por ahí, yo soy un santo apartado para Dios que de vez en cuando peca. O somos santos apartados para Dios que pecamos todo el tiempo. La palabra de Dios nos produce temor y reverencia a Dios. También el verso 9 del Salmo 19 dice, los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Los juicios de Dios, lenguaje judicial, se refiere más bien a los criterios de Dios, los decretos de Dios, lo que Él establece. Ese concepto es bien familiar para nosotros los que visitamos las cárceles y prisiones, porque siempre escuchamos las historias de los presos, de cómo ellos pasan a través de un juicio primero, antes de ellos recibir su sentencia en la prisión. Al menos ese es el proceso aquí en la cárcel de Clay County, lo que es cárcel, esa es la diferencia de cárcel a prisión.
Y luego de ser sentenciado, entonces paran a la prisión a cumplir con su condena, la condena que sea. La sentencia varía dependiendo del caso y la decisión del jurado. Entonces, un juicio envuelve unos estándares y, escuchen esto, envuelve una autoridad. El juez o el jurado determinan la sentencia de acuerdo a los estándares, pero como son jueces terrenales, en ocasiones sus juicios no son todos correctos y justos. Hermano, los juicios de Jehová, los decretos y criterios de Jehová son los estándares. Y su palabra es la autoridad suprema. Él es el juez supremo. Y dice el salmista que los juicios de Dios, los criterios de Dios son verdad. Y eso es bien importante enfatizarlo hoy en día, porque aquí verdad sí significa sin error, sin mácula, sin mancha. La palabra de Dios es la verdad. Y si dice que es la verdad, significa que lo demás es ¿qué? Mentira. En Juan capítulo 17, verso 17, Jesús, orando al Padre por sus discípulos, dice: santifícalos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Dicho por el mismo Jesús. En Romanos capítulo 3, versículo 4 dice Pablo: antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Hermano, el hombre es el mentiroso, no Dios. Y esto es bien importante enfatizarlo hoy en día, porque especialmente en esta sociedad posmodernista que vivimos hoy en día. Esta filosofía del posmodernismo comenzó a finales del siglo XX, y una de las características de esta filosofía es que afirma que no hay una verdad objetiva y absoluta. En otras palabras, todo es relativo, especialmente en temas de religión y espiritualidad. La opinión del posmodernismo dice: eso puede ser verdad para ti, pero para mí no. Eso es lo que dice la sociedad en que vivimos. En otras palabras, todo es relativo. La verdad depende de la perspectiva de cada cual. No hay verdad absoluta según esta filosofía, pero cuando los modernistas dicen que no hay verdad absoluta, están declarando eso como la verdad absoluta. O sea que se están contradiciendo ellos mismos. Pero lo más triste de este mismo concepto es que, como dice el Chavo el 8, sin querer queriendo, hemos metido ese mismo concepto en la iglesia. Porque hoy en día cada cual tiene su interpretación de la palabra de Dios. Es por eso que hay diferentes grupos, denominaciones y hasta divisiones en la iglesia, solo porque alguien quiso salir con su verdad de la palabra de Dios e inventó una doctrina diferente a lo que realmente ella afirma. Hermano, en muchas ocasiones yo he estado en conversaciones con otros hermanos sobre la palabra de Dios y me vienen con frases como: ¿qué tú crees que dice esto aquí? Yo digo: es que no importa lo que yo crea, es lo que dice. No, porque yo lo veo de tal forma. Espérate. ¿Cómo que yo lo veo de tal forma? Es que depende del ángulo que lo vea. No depende del ángulo que lo vea. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué es lo que significa? La pregunta tiene que ser: ¿qué es lo que significa la palabra ahí? No lo que yo creo. Cuando estemos estudiando la palabra, hermanos, evitemos la siguiente frase: ¿qué significa esto para mí? Cuando le añadimos el para mí, ya ahí le abrimos la puerta al relativismo. Porque para mí puede significar una cosa, pero para ti no. La pregunta debe ser: ¿qué significa esto? Porque la palabra de Dios tiene un solo significado, y ese significado es la verdad absoluta y la autoridad. Los criterios de Dios son la verdad. Cuando se trata de la palabra de Dios, hermano, no le busquemos las 5 patas al gato. Si Dios dice que tal cosa es pecado, eso es pecado, ya, punto y se acabó. Si Dios dice que Él es el Dios verdadero, Él es el Dios verdadero, punto y se acabó. Los juicios de Jehová son verdad, y dice que también son todos justos. Ese término justo significa preciso, imparcial. Escuche bien, tiene la connotación de dar su merecido a la situación. Cuando un preso es sentenciado, se dice que se le está dando su merecido castigo por el crimen que cometió. Y en ese caso, un juez y un jurado terrenal determinan esa sentencia. Bueno, Dios es el juez supremo y santo y justo,
Y cuando Él determina algo, créame que es justo. El salmista dice que todos los juicios de Dios son justos. Como diría nuestro pastor, ¿qué incluye todo? Todo. ¿Y qué excluye todo? Nada. Todos los criterios de Dios son justos. Un ejemplo bien sencillo. La humanidad entera está sentenciada a un infierno eterno por haber pecado contra Dios. Eso es justo. Hebreos 9:27 dice que está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio. Mi hermano, su vida va a terminar en un tribunal. Nuestra vida va a terminar en un tribunal donde va a haber un juicio y ya la sentencia está puesta hace rato para aquellos que no han confiado en Cristo. Porque esa sentencia es justa, porque los juicios de Dios son la verdad, todos son justos. Y pensando en eso me acuerdo de una pregunta que siempre he escuchado por ahí. ¿Cómo es que un Dios de amor castiga gente en el infierno? ¿Han escuchado esa pregunta? ¿Cómo es que un Dios de amor, como lo presenta la Biblia, castiga gente en el infierno? Yo no sé ustedes, pero yo pienso que esa pregunta es arrogante. Honestamente. Porque la pregunta debería ser, ¿cómo es que un Dios que es santo y justo tiene misericordia de pecadores al punto de salvarlos del castigo del infierno? Esa debe ser la pregunta. Y esa es la buena noticia. ¿Qué les quiero decir yo con todo esto, hermano? En esta mañana, el Salmo 19 nos dice que Dios se revela a través de la humanidad, primero a través de la creación, segundo a través de su palabra, pero hay una tercera forma que Dios se revela a la humanidad. Hebreos capítulo 1. Verso 1, dice, Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. ¿Qué yo les quiero decir, hermano? Venga Cristo. Venga Cristo. Hermano, Cristo es la palabra de Dios encarnada. En Juan capítulo 1, verso 1, que compartía la hermana Yarisa, dice, en el principio era el verbo, la palabra, el mensaje, y ese mensaje era con Dios, y ese mensaje era Dios. Hermano, Cristo cumple con el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Romanos 10:4 dice, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. En 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio el sencillo. Juan 5:39 dice, examinad la Escritura porque vosotros pensáis que en ellas tenéis vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. En 1 Corintios 1:22 al 25 dice, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles, mas para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. En Juan 15, verso 10 al 11 dice, si guardáis mi mandamiento, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea perfecto. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. En Juan 8:12 Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que andará en la luz de la vida. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. En Mateo 24:35 Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. En Apocalipsis 5:13 al 14 dice, y toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la gloria,
el dominio por todos los siglos de los siglos. Amén. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. En Juan 14:6 Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, venga a Cristo. Venga a Cristo. Pongámonos de pie. Hay una canción del grupo Sovereign Grace en español que se llama Glorioso Intercambio. Dice así lo siguiente, yo la voy a leer, no la voy a cantar porque eso no es mi llamado. El pastor Ayesel me va a hacer el favor de eso. Dice esta canción lo siguiente, ¿cómo puede ser que el bueno y justo se hizo hombre y fuera a morir por el más vil pecador? ¿Cómo siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz? Pues cargó mi maldad sobre él, su rectitud por la fe mía es. ¿Cómo es posible que en Jesús, como a su Hijo, Él me recibió y su nombre llevo hoy? Su perfecta vida de obediencia al Padre, al yo creer, Él me otorgó y perdón me dio. Pues cargó mi maldad sobre Él, su rectitud por la fe mía es. Aleluya, glorioso intercambio, oh cuán gran misterio, que por gracia salvo soy. Aleluya, gloria sea a Cristo, que por su sacrificio declarado justo soy en Él. Hermanos, lo que hizo Cristo en la cruz fue un glorioso intercambio. Él intercambió su vida y la mía por la tuya. El castigo que él no merecía, Él lo tomó para darnos la vida que no merecíamos. Hermano, venga a Cristo en arrepentimiento. Arrepiéntase de sus pecados y ponga su fe y confianza en Él y deje que la palabra de Dios transforme su vida. Él es la palabra de Dios. Él es el manual de vida. Que Dios les bendiga.